en este lugar, que es el corazón de Monterrey, en este lugar que ha visto cómo Monterrey se ha transformado a base del esfuerzo y del trabajo de los regiomontanos. El día de hoy yo me comprometo a que de nueva cuenta pintaremos el Palacio Municipal y Monterrey de azul. Es que con este mando único y con la creación de la nueva Policía Municipal es que estoy iniciando mis acciones. Con esto y con el compromiso de tener un mando militar, no nada más al frente de la Policía Municipal, sino también al frente de la Secretaría de Tránsito y en las áreas más sensibles como el área de alcoholes. Se necesitan 900 elementos, es decir, estamos esperando que se necesitan alrededor de casi 1.800, 2.500 elementos, es lo que se necesita para estas colonias. Sin embargo, lo que tenemos que hacer también es los actuales elementos buscar que se capaciten, pero necesitamos hacerlo bajo un esquema de la nueva Policía Municipal de Monterrey. Tengo el compromiso con los ciudadanos de tener el mando total de la policía, pero también tengo el compromiso de poder garantizar la seguridad a través de la nueva Policía de Monterrey. Habrá un mando militar al frente de tránsito, es correcto, para garantizar la seguridad en nuestras calles y para garantizar también esa coordinación que debe de existir en las áreas más sensibles del municipio. Lo que haríamos sería crear una nueva policía de Monterrey. Lo que estoy proponiendo el día de hoy y la acción que tomaré es seguridad sin corrupción. Será un gobierno que no tolerará la ilegalidad ni la corrupción, pero que también garantizará en todo el municipio de Monterrey la seguridad para los regiomontanos.